Shabbat Shalom, mis amados Ajim Mahayot. Así, mis amados Ajim Mahayot, vamos a pedir la dirección a Hakadosh Baruj Hu en estos momentos. Se decía, guiándonos en este día maravilloso, dándonos entendimiento y sabiduría, conforme a su enseñanza, a su instrucción. Levantemos nuestras manos, mis amados Ajim Mahayot. Vamos a pedir la dirección a Hakadosh Baruj Hu. Este día, Él derrame su brajá en cada uno de nosotros, en este día maravilloso, trayendo Shalom, seguridad. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Israel universo, toda rabá Abacadosh y el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Estamos en tu presencia en este lugar, Abacadosh, para exaltar, bendecir tu bendito nombre, pero también para escuchar, Abacadosh, tu enseñanza, tu instrucción, Abba, sea conforme a tu voluntad, Abba. Cada palabra, cada pasú, sean guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlos por obra y ser hacedor de tu palabra. Abacadosh, sea tú guiándonos y también tomando control de esta transmisión para que llegue a cada uno de los Ajim, Hayot, al pueblo de Israel que se conectan a Abacadosh. Sea tu Ruach HaKodesh, Abacadosh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, sea de gran verajó bendición este día maravilloso, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajim Hayot. Aleluya. Nos vamos, mis amados Ajim Hayot, a nuestro Tanaj. Nos habíamos quedado en Levíticos 26, capítulo 26, verso 9. Aleluya. Levíticos capítulo 26, verso 9. Baruch Hashem. En este verso, en este capítulo nos hemos quedado la semana pasada. Baruch Hashem, pero lo voy a volver a leerlas, ¿no? Dice Levíticos capítulo 26, verso 9. Eso ya es de la semana pasada, ahí nos hemos quedado, están anotados, Baruch Hashem, bendito sea Hakadosh Baruj Hu, y dice su palabra: me volveré hacia ustedes, los haré fecundos, y los multiplicaré y confirmaré mi brit pacto con ustedes. Aleluya. Pues, qué maravilloso Hakadosh Baruj Hu dice, me volveré a ustedes, Baruch Hashem. Como también él dice, vuélvanse a mí, vengan a mí, regresen a mí, hagan teshuvah. Si el pueblo hace teshuvah, dice, yo volveré también a ustedes. Baruch Hashem. Les haré fecundos y los multiplicaré, confirmaré mi pacto con ustedes. Lo que ha ocurrido en estos últimos 2000 años justamente es eso, mis amados Ajim Hayot. El pueblo de Israel ha sido dispersado a todas las naciones después de la destrucción del Beit HaMikdash, del templo, tabernáculo, en el año 70 de la era común, por el imperio romano. Baruch Hashem. Pero también el reino del norte había sido exiliado antes, ¿no? En el año 722 al 23, ¿no? También a Asiria. Y nunca regresó las 10 tribus de Israel a Jeret Israel. Se gentilizaron en el mundo, pues muchos de ellos posiblemente han migrado a diferentes países, ¿no? Y el pueblo de Israel entonces está disperso en todas las naciones. Por eso dice también en su promesa Elohim, yo los recogeré de los 4 lados de la tierra. Baruch Hashem. Es maravilloso, mis amados Ajim Hayot, entender a Hakadosh Baruj Hu, ¿no? ¿Por qué dispersó las naciones? Él no dispersó porque él quiere o porque a él se le da la gana. Es porque el hombre peca. Porque el hombre, como explicaba en la introducción, cae en apostasía o entra al sincretismo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Shlomo? Es una gran mezcla. Hakadosh Baruj Hu dijo, no te casarás con los moabitas, no te casarás con las egipcias, no comprarás caballos, no harás negocios de oro, etcétera, etcétera, con los egipcios.
Pero lo primero que hizo Salomón y Shlomo, ¿qué fue? Es casarse con una princesa egipcia. Una mezcla, Baruch Hashem, una mezcla no solamente por casamiento, sino una mezcla de costumbres. Entonces está introduciéndose justamente el tema de un cruce, Baruch Hashem. Y esto es muy importante porque en el Shlomo también comienza la apostasía, Baruch Hashem, el sincretismo, porque Hakadosh Baruj Hu lo había prohibido, pero él no obedeció. ¿Por qué no obedeció? Porque dice la Torah que el hombre era más sabio que de todo el mundo, el hombre más sabio del mundo en su momento. Si te dice que Elohim mismo, que tú eres sabio, evidentemente vas a pensar de que esa sabiduría te va a proteger, ¿no?, eternamente. Baruch Hashem. Pero se equivocó. Se equivocó porque él pensó, a pesar de que desobedecía, que Hakadosh Baruj Hu iba a respaldar lo que estaba haciendo. Él no respaldó. En Reyes capítulo 11 le dice claramente, 700 esposas, 300 concubinas. Baruch Hashem, que había introducido justamente a 1000, que digo, 1000 cultos, 1000 tradiciones, 1000 dioses, el Elim, Baruch Hashem, porque eso es lo que tenemos que entender, como una denominación, diferentes rangos. Y cada uno, dice la Escritura, iban y presentaban su incienso de adoración a sus Elim. Y él permitió todo eso, y Hakadosh Baruj Hu evidentemente se enojó con Shlomo, la consecuencia de eso que trajo, la división del pueblo de Israel en dos reinos. A Yarobián, a Jeroboam también le dijo, mira, si tú caminas en obediencia a mis votos, pues los reyes continuarán de ti. O sea que me hace un reinado también continuo. Pero ya vemos que Yarobián o Jeroboam, ¿qué hizo? Se hizo también 2 becerros de oro. O sea, los becerros de oro de Egipto, que estaban en la mente de ellos, pusieron en 2 lugares, Baruch Hashem, dos becerros de oro, surgiendo el sincretismo, la apostasía, dirigido por él mismo. Por otro lado, también él cambió las fiestas, ojo, cambió las fiestas y nombró los propios Kohanim del pueblo, un sacerdote del pueblo que no eran del rango de los levitas, ¿no? Imagínense todo eso delante de Hakadosh Baruj Hu, no rompiendo toda la enseñanza, toda la estructura de Hakadosh Baruj Hu le había dado al pueblo de Israel como nación. La consecuencia de eso entonces vino que la dispersión, Baruch Hashem, la consecuencia de ello trajo que el Sefer Keretut, la carta de divorcio, Baruch Hashem, carta de divorcio que ya no le permitía a Elohim volverlo a tomar nuevamente, porque ya le había dado la carta de despedida. Vete, chao, no te quiero ver. Baruch Hashem, tú eres inmunda delante de mí. Toda ramera es inmunda. Baruch Hashem, toda prostituta es una inmunda. Baruch Hashem y Hakadosh Baruj Hu dice, ustedes son unas rameras, unas prostitutas. Aleluya. Y los llevó ¿a dónde? A Siria. De Asiria nunca regresó, o de Ashur nunca regresó a Jeret Israel, el pueblo de Israel, reino del norte. Ahí se gentilizó. Baruch Hashem. Ahora Asiria, bajo esa jurisdicción, porque en ese tiempo todavía no surge Grecia, por si acaso, todavía no está, ¿no? Gálatas, Éfeso, posteriormente está surgiendo ello. Pero entonces también esa parte estaba justamente también, evidentemente, Pérgamo, el lugar, el centro de adoración de Hasatán, el trono de Hasatán. Así que fue dispersado a todas las naciones el reino del norte. Baruch Hashem. Es un estudio maravilloso, evidentemente, tener ello, todo ese estudio, un compendio, ¿no? Donde está desarrollado evidentemente todo, Baruch Hashem, donde
hay una explicación muy profunda, pero también en cada administración estamos tratando de explicar las consecuencias de la apostasía, las consecuencias del sincretismo del pueblo de Israel, de cómo se habían introducido ellos mismos todo ello, a pesar de las advertencias que Elohim le había dado al pueblo de Israel. Bien, mis amados, así que, pues, 2000 años de oscuridad, viene tercer día luz. Estamos en ese tiempo de la restauración. Gracias a Hakadosh Baruj Hu por ese privilegio que nos da. Pero no nos debemos quedarnos con ese privilegio que nos da. Ya soy Israel. Acuérdense cómo el pueblo de Israel cayó en apostasía, dentro del sincretismo en la tierra prometida. Ahora en el Mashiach puede ocurrir igual. Baruch Hashem, hoy muchos estudios que salen ahora, Baruch Hashem, muchos que están por ahí con el calendario de Enoch, muchos surgen, yo soy Carayita, etcétera, etcétera. Bueno, realmente de Carayita no podríamos decir mucho porque no está en la Torah por si acaso. Tampoco podríamos hablar de los esenios porque tampoco está en la Torah como tal. Baruch Hashem, ni tampoco de los silotes, así que debemos tener mucho cuidado y por por los estudios que tenemos también, el calendario de Enoch fue escrito en Qumran, ¿no? Baruch Hashem, por los esenios, y hacen aparecer de que es obra de Enoch de los tiempos antes del diluvio, lo cual es imposible, Baruch Hashem, por su misma naturaleza. En la escritura no, ni en ninguna parte hay un mensaje que diga que hay un libro de Enoch que fue guardado en el arca de Noah. Baruch Hashem, absolutamente nada. Todo lo que subió al arca desembarcó en tierras nuevas, nuevos cielos, pero no existe tal cosa. Baruch Hashem. Entonces, por eso yo le digo, cuando haya un tema que tratan de prevalecer, buscan el autor. Baruch Hashem. Si es un autor desconocido, un autor dudoso, simplemente póngalo ahí en observación, ¿no? Yo no le digo que no lo lean, lo pueden leerlo, pero con mucha observación, con mucho cuidado, no tomándolo tal cual. Baruch Hashem. La única que se puede rescatar del libro de Enoch es los días del año, nada más. Baruch Hashem. Después no hay nada que puedes tú rescatar ahí, porque todo lo anula. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajim Hayot, tenemos entonces aquí maravillosamente mostrándonos Hakadosh Baruj Hu qué quiere de su pueblo, de nosotros. Solamente quiere obediencia. Vamos a Eclesiastés, Coelet, capítulo 3, verso 11. Coelet, Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Baruch Hashem. Coelet, Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Aleluya. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra de Hakadosh Baruj Hu. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Yahweh ha hecho desde el principio hasta el fin. Ese es el tema, mis amados. Justamente de eso estamos hablando. El hombre no quiere saber de la Torah. Baruch Hashem, el hombre quiere sincretismo, donde pueda pensar, opinar, tener lógica, en mezclar todo ello, y aparentemente se llama libertad. Baruch Hashem. Pero ¿realmente será libertad? Sí, es una libertad, pero donde tú estás en esclavitud. Baruch Hashem. Pero tú puedes decir, pero ¿cómo que estoy en esclavitud si soy libre? Claro que eres libre. Libre, pero esclavo de Hasatán, porque el hombre hace las obras de Hasatán. Ahora Hakadosh Baruj Hu dice, ¿no? Muy mira lo que dice claramente. El hombre
¿no? Elohim ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. Baruch Hashem. Esto es maravilloso. Si Él puso la eternidad en nosotros, ¿qué hacemos con las obras de Hasatán? Si la sentencia es que se va al lago de juego. Baruch Hashem. Pero sin embargo dice, ¿no? El hombre no descubre la obra que Yahweh ha hecho desde el principio hasta el fin. Sí, pues. Cuando leemos la Escritura, leemos desde nuestros lentes occidental, ojos occidentales, pensamiento occidental. Desde esa perspectiva entonces analizamos y decimos, sí, esto tomo, esto no. Esto me conviene, esto no. Baruch Hashem. ¿Cómo crees que hay una mezcla dentro de todas las denominaciones religiosas? Justamente eso. ¿Por qué? Dice, nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley. Ok. Pero toman los que están dentro de la ley para ellos. Por ejemplo, los diezmos. Está dentro de la ley. Baruch Hashem, está dentro de la Torah. Y si están bajo la gracia, no están bajo la ley, ¿por qué lo toman? Baruch Hashem, no tienen por qué tomarlo. Porque es de Israel. Porque no es para ellos. Los pactos, la promesa no es con ellos. Es con Israel. Pero sin embargo ahí está, ¿no? Esa es supuestamente la libertad que tienen ellos. Supuestamente Jesús el judío, ojo, no el griego, Jesús el judío les dice que es así, que porque Él vino a cambiar y vino a introducir una religión, Baruch Hashem. Pero si ustedes estudian correctamente sobre el Evangelio, Jesús el judío no vino a cambiar, porque Él dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Baruch Hashem. Y que dijo también, yo no he venido a abrogar la Torah, ni los Nevín, sino a dar cumplimiento, dice Jesús el judío. Claro, el Jesús griego, sí, dice, ahora están bajo la gracia, ya no están bajo la ley. Ese es el Jesús griego, pues, porque hay dos tipos de Jesús. Ahora analicen con cuál se queda. Baruch Hashem. Nosotros no nos quedamos con ninguno, porque la consonante J o la letra J en el tiempo del Mashiach no existía. Baruch Hashem, y por lo tanto no es Jesús ni Jesucristo. Que quede claro eso, Baruch Hashem, y grábenselo. Por lo tanto, mis amados, para nosotros, Yahshua HaMashiach. Él es el Redentor Salvador de Israel, aunque digan que los libros fueron escritos en griego por los griegos, etcétera, etcétera, aunque otros niegan, ¿no?, que son los católicos que escribieron los 5 libros, una gran mentira del diablo, evidentemente, porque toda la Besorá, todo el Evangelio, los 5 libros, más las cartas de Shaul, como de Jacob, ¿no?, de Kefas, etcétera, están relacionados con la Torah. Baruch Hashem. Y por eso debemos ser muy cuidadosos cuando, por ejemplo, les explicaba del Mashiach, por qué le dice a los judíos que ustedes son sepulcros blanqueados. Baruch Hashem. ¿Y qué es sepulcros blanqueados? Ahora debemos entender, tenemos 2 aspectos importantes que debemos ver, porque justamente Elohim que nos dice aquí en este verso, aleluya, nos dice, ¿no?, también ha puesto la eternidad en sus corazones, Baruch Hashem. Por lo tanto, la Torah debe estar en nuestros corazones. La Torah, pero no, en este corazón de aquí no, por favor. Porque no sabe razonar ni pensar, o sí. ¿No? Aquí se planifica todo. Baruch Hashem. Este corazón sí siente emoción, porque se conecta, pues, todo está conectado a nuestro cuerpo, pero no sabe pensar ni razonar. Muy bien. Entonces dice, también ha puesto la eternidad en su corazón. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Yahweh ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué ha aprovechado Hasatán de esto? La serpiente antigua, a través de Caín, a través de Nimrod, y, ¿qué podemos decir de la católica? No es que vamos a hablar mal, ¿no? Dentro de ellos hay mucha gente del pueblo de Israel, que saldrán posiblemente. Así que Elohim les guía en su caminar a raíces hebreas.
Pero lo que ocurre es que justamente, no como católicos, sino como el Imperio Romano, introducen el sincretismo, Baruch Hashem, y Constantino es el que justamente saca un decreto, ¿no? Ah, reconociendo mediante un decreto a los cristianos. Hasta en ese momento estaban los anabaptistas, ¿no? Que eran un tipo judío. Eso es otro tema que les voy a explicar en un tema muy especial también, ¿no? Y había surgido la persecución. Entonces, al ver que está debilitándose el Imperio Romano, Constantino oficializa el cristianismo. Ojo, entonces al oficializar el cristianismo, da libertad que todos se conviertan al cristianismo, no importa cómo vengan, Baruch Hashem. Ya no interesa si sabe hebreo, si es judío, ¿no? Si ellos adoran en su lugar, como ahora lo hacen, por ejemplo, ¿no? En Huancayo, en septiembre, por ejemplo, la Virgen de Cocharcas, en Arequipa, Virgen de Chape, etcétera, etcétera. Cada uno hace sus fiestas. Acá en Lima hay varias iglesias, Virgen del Carmen, etcétera. Cada uno hace tremendas fiestas. Entonces, el católico permite que todos los que adoran a sus dioses se cristianicen. Cuando vienen a la iglesia católica, todos escuchan al líder, pero cuando se van a su lugar de origen, siguen adorando a sus dioses. Baruch Hashem. Esa es la mezclanza, el sincretismo que introdujo. Entonces están en una total libertad. Entonces quiere decir que por encima, ustedes ven, ¿no? Muy elegantes, Baruch Hashem, muy elegantes, pero su corazón, ¿cómo está? ¿Mm? Está, como dice Hakadosh Baruj Hu, a través de Mashiach, a los judíos, sepulcros blanqueados. Baruch Hashem, están hediondos ustedes. Por fuera son excelentes, pero por dentro una podredumbre. Ese es el sincretismo, mis amados Ajim Ahayot. Baruch Hashem. Entonces está el mensaje que a nosotros también nos hace recordar quién somos ahora. No debemos entonces introducir nada de lo que está fuera de la Torah. Nuestra prioridad siempre debe ser la Torah, la Torah y la Torah. Baruch Hashem. Ahora, en nuestro estudio puede surgir muchas preguntas que no lo tenemos en ese momento de leer, pero estamos para eso, para ayudarnos a entender mejor. Baruch Hashem. Si ya tenemos el Ruach HaKodesh, nos va a guiar a entenderlo correctamente, a interpretarlo correctamente. Pero también ahí tengan mucho cuidado, porque también ahora surgen, no, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me guió, me dio visiones, etcétera, 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 etcétera. Eso es una mentira. Baruch Hashem no es de Hakadosh Baruj Hu. Tienen que entender algo que es muy importante. En ningún pasaje de la Escritura dice que el Ruach HaKodesh le habló a Jeremías, a Osea, a Amós, a Daniel. No dice en ninguna de las Escrituras. Pero sí dice que tuvieron la llenura del Ruach, que es muy diferente. Baruch Hashem. Pero que eso le dio a través de la unción de Hakadosh Baruj Hu. ¿Ve? O Hakadosh Baruj Hu lo escogió desde el vientre de su madre, así como a Jeremías, así como a Shimshon. ¿Se acuerdan quién es Shimshon? Sansón, ¿no es cierto? Baruch Hashem, a ellos desde el vientre de su madre, así como también a Ishmuel, Samuel. Baruch Hashem, ¿se acuerdan de mamá de Ishmuel? Dijo, el hijo que tú me vas a dar, te lo voy a entregar. Baruch Hashem. Así que destitó, le cosió sus dos ropitas, se lo entregó a Eli, ahí creció Ishmuel. Es un gran desprendimiento de imuná, de fe, que nos enseña a nosotros, estamos así, listos de desprendernos de lo que más amamos, Baruch Hashem. ¿Ah? No, eso va a ser imposible. Pero si tienen imuná, nada puede ser imposible, porque
Eso es lo que tenía Hannah, esa imuná, esa confianza, Baruch Hashem. Pero esa confianza no surgió de la noche a la mañana, de año en año, Baruch Hashem. Una mujer estéril, pero después dijo, te lo voy a entregar, Baruch Hashem. Así que, mis amados, si ustedes venden una casa que entregan, quieren para Jacob, acá está, Baruch Hashem. Pero pues por imuná, no porque no quieren resaltar, no, sino por fe, porque se debe hacer la obra de Jacob y Baruj Hu, ¿ok? Con eso yo no estoy diciendo que lo hagan, sino es la fe con que asumimos, ¿no? En las cosas que hacemos. ¿Cómo ven esto, por ejemplo, el ambiente? ¿Nos gustó? Gracias. La disposición del corazón de nuestro amos, Baruch Hashem. Y bueno, se ha arreglado lo mejor posible. Tenemos ahora ya para celebrar las fiestas, Baruch Hashem, ya está tan cercano, pero más cercano, la próxima semana tenemos, ¿qué tenemos la otra semana? Rosh Hashanah y Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Bueno, si ustedes lo permiten, ¿no? Si no, pues nada más por, ¿qué les digo, no? Por Zoom, Baruch Hashem. Porque la fe de ustedes, Baruch Hashem, cuando hay fe todo es posible, ¿ve? Lo imposible se convierte en posible. Tú sabes que para Jacob y Baruj Hu nada es imposible, ¿ve? ¿Qué día es? Día miércoles, creo. Muy bien. Entonces están convocados a un ayuno ahora, Baruch Hashem. Culminamos el ayuno, empatamos con Rosh Chodesh y Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Así que, ya les dije, ¿ve? Todo por imuná. Ella es una convocación para todos, ¿eh? Aleluya. No es que mi esposo me dijo, que mi hijo me dijo, no tenía que estar en el hospital, no, es todo por imuná, mis amados, Ajim Ajayot. La instrucción de sojuzgar y dominar la tierra y sus criaturas, según el texto de la Torá, implica una responsabilidad de autoridad delegada por Elohim. La imagen de Elohim en el hombre se interpreta como un potencial para desarrollar cualidades como la bondad, la sedaká, justicia, el ahabá, amor, que son inherentes a la naturaleza divina. Cuando Elohim moldeó a Adán del polvo, lo moldeó a su imagen exterior. Le dio esa forma única solo al hombre. Además, Elohim le dio al hombre dominio sobre su entorno. Y para ello le dio habilidades como las suyas. El hombre puede pensar, razonar, tomar decisiones y planificar. Puede generar, evaluar ideas y llevarlas a cabo. Puede comunicar, expresar conceptos complejos que otros hombres pueden comprender. La humanidad comprende y marca el paso del tiempo. Ningún animal posee estas habilidades. Pero hay más, el hombre tiene una capacidad única de imaginar y desear la vida después de la muerte. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué hombre no quiere tener una vida después de la muerte, no? Baruch Hashem. Pero ojo, mueres, viene la resurrección. Cuidado también que por ahí circula, hay mucha enseñanza de otro tema que es muy controversial, la reencarnación. Baruch Hashem. Inclusive los hindúes practican esa religión de la reencarnación. ¿Qué dicen ellos? Que si humanamente hizo una buena obra, cuando muere puede reencarnarse en una ovejita. Después puede reencarnar otra vez a un ser humano, pero ya más superdotado. Baruch Hashem. Pero si no hizo una buena obra, se puede reencarnar en una mosca. Imagina. O puede hacer una cucaracha, qué sé yo, ¿no? Bueno, es una creencia de ellos. ¿Ve? Entonces, esa es la reencarnación. Reencarnación. Baruch Hashem. Entonces, la reencarnación, si es que por ahí hay esas enseñanzas, esa es otra apostasía o también un sincretismo, Baruch Hashem, una mezcla. ¿Cuál es la finalidad cuando surge todo ello? La finalidad es que la mujer o
la simiente de la mujer desaparezca del planeta, que ahí prevalezca la simiente de la serpiente. Acuérdate que hay dos, Baruch Hashem, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Definamos de qué simiente somos, Baruch Hashem, ¿ve? Si somos simiente de la serpiente, perdemos tiempo aquí, porque la simiente de la serpiente es religioso, lógica, sincretismo, Baruch Hashem, pero la simiente de la mujer, no, es Torah, es Shabbat, es plenitud, Baruch Hashem. Así que definámonos, mis amados, Ajim Ajayot, ¿ve? Por eso nosotros desechamos todo lo que, cuando por ahí surge reencarnación, es un espíritu de Nimrod que está hablando ahí, un espíritu de Caín que está hablando ahí, así que tengamos mucho cuidado. Es justamente la Torah nos va a guiar qué espíritu está moviéndose en medio de todo eso. Pues yo le digo, cuando alguien dice, el Espíritu Santo me habló, habla, entonces vaya a la Torah, qué espíritu se está moviendo en ese momento. Baruch Hashem, ya no nos dejemos, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Entrampar con ellos, ¿no? Cambiemos nuestra táctica, como dijo el Mashiach. Sean astutos como la serpiente, mansos como la paloma. Baruch Hashem. No dice, seamos más astutos que la serpiente. Baruch Hashem. Claro, tenemos que ser más astutos que la serpiente, pues. ¿Ve? Porque ¿qué dice la Escritura? Que la serpiente era más astuta que todos los animales. Pero pónganse a pensar, si nos ponemos a pensar con lógica, podemos decir, el pez hablaba, el mono hablaba, ¿no? El cuy hablaba, todos hablaban, y él era más inteligente que todos ellos. No, mis amados, ¿no? Eso es otro tema, pero analicen eso, ¿no? Pero la Escritura sí dice, era más astuto que todos los animales. Baruch Hashem. Bien, pero Mashiach dice que seamos más astutos que la serpiente. Astuto como la serpiente, pero mansos como la paloma. Aleluya. Bien. Nos vamos, mis amados, a 1 Corintios, capítulo 15, verso 45 al 47. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 15, verso 45 al 47. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 al 47. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 al 47. Y dice la palabra: cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Cuando se ha levantado, será un cuerpo controlado por el Ruach. Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. De hecho, el Tanaj lo dice. Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente. Pero el Adán postrero es el Ruach, dador de Hayim, vida. Mas el cuerpo del Ruach no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach vino después. El primer hombre es de la tierra, Eretz, hecho del polvo. El segundo hombre es del Shamayim. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo. Y la gente nacida del Shamayim es como el hombre del Shamayim. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del Shamayim. Baruch Hashem. Aquí nos habla entonces dos aspectos del ser humano, ¿no? El primero, carnal, ¿vale? Y cuando es carnal, tiene espíritu de animal. Baruch Hashem. El segundo, ya no es carnal, es del Shamayim. Entonces tiene espíritu de vida. Porque nos dio espíritu de vida Mashiach, ¿no? Cuando él murió en la estaca de ejecución. Y cuando obtuvimos el espíritu de vida el día que hicimos Tibilá, bautizo. Hemos hecho inmersión en el agua, en el Mikveh. Baruch Hashem. Muchas veces no valoramos eso, ¿no?
como pasa desapercibido. Sí, yo me sumergí, sí, yo me bauticé. Y ahí queda. Pero no ven ustedes que ese bautizo de purificación o tibilá de purificación te introduce al Brit Hadasha. ¿Ve? Y una vez que estás en la Brit Hadasha, no eres parte del pueblo de Israel restaurado, porque es la Brit Hadasha. Entonces estamos pensando como israelitas restaurados. Pónganse a pensar, ¿no? Y aquí justamente entonces debemos tener mucho cuidado. Adán postero, o sea, Mashiach, es el dador de vida, que da espíritu de vida, porque el que tiene sed, venga a mí, dice él, ¿no? El que tenga hambre, venga a mí, Baruch Hashem, porque yo les voy a dar beber agua de la eternidad. Aleluya. Entonces, mis amados, Ajim Ajayot, ¿a quién creemos? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice la Escritura? La Escritura dice en Mateo, es inspirado por Ruach HaKodesh, Baruch Hashem. Entonces, todo es la inspiración del Eterno, de Elohim, para el bien de nosotros, para estos tiempos, para comenzar a pensar realmente como un hebrí, para pensar ya no como religiosos, sino como pueblo de Israel, con una mente hebrea, así como Abraham. Por eso Abraham es el primer hebrí, Baruch Hashem. Y esto es también maravilloso, el padre de la emuná, el padre de la fe, Baruch Hashem. Y si él es el padre, nosotros somos el hijo. ¿Y cómo estamos? ¿No cree que nuestra emuná debe asemejarse a la fe de él, a la emuná de él? Baruch Hashem. Estamos cerca, estamos lejos, analícenlo ustedes, Baruch Hashem. ¿Ah? O no lo tienen todavía, búsquenlo, Baruch Hashem. Todo depende de nosotros, es el libre albedrío. ¿Ve? Ya no depende de Hakadosh Baruj Hu. Ya nos dio la oportunidad, Baruch Hashem. Ahora el afirmarnos, crecer, eso va a depender de nosotros. Es decir, cuando tú vas a estudiar, tu papá lo que hace es matricularte. Baruch Hashem, te compra los útiles, todo. Pero papá no va a estudiar por ti, tú tienes que estudiar, Baruch Hashem, ¿o no? ¿Ah? Hasta que te titulas o recibes, ¿no?, tu título, quedas inscrito, etc. Allá, pero tú pusiste todo el esfuerzo. Jacob Baruj Hu ya nos dijo, tú eres mi pueblo, ok. Pero ojo lo que dice, ¿no? Si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Aleluya, mi especial tesoro. Ahí está el tema. ¿Somos su especial tesoro? Dice, somos su especial tesoro cuando escuchamos su palabra, obedecemos su palabra y estemos dentro del pacto. Baruch Hashem. Así que está dicho muy claramente, mis amados, Ajim Ajayot, ¿qué quiere Él de nosotros? Aleluya. Adán fue creado con la capacidad de razonar, tener emociones, tomar decisiones, relacionarse con Elohim, aunque la caída en pecado desfiguró esta imagen. No la borró por completo, y la redención a través del Mashiach restaura esa imagen en los creyentes. Si los cimientos no se colocan correctamente, el resto del edificio está torcido. Elohim está comenzando a establecer nuestra visión de cuál es su propósito, hacia dónde nos dirigimos en nuestras vidas. Y siendo quienes somos, necesitamos comprender quién es Elohim. Así que nos dice inmediatamente que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y para estar a su imagen y semejanza, ¿qué requiere? Trabajar en nosotros. Baruch Hashem. ¿Han visto ustedes a los constructores, maestros de obra? Cuando van a levantar una pared, ¿qué utilizan? A ver. Plomada, para ver cómo está. Y con la plomada ves si está correcto o no está correcto.
Entonces imagínate ahora en esta construcción de este Mishkan. Porque ojo, esta es la construcción, se trata de este Mishkan ahora. ¿Ah? Entonces tienes que mirarte dónde estás torcido, pues, Baruch Hashem. ¿Ah? Si te miras, te vas a encontrar que estás torcido como el rabo de chancho, Baruch Hashem. ¿Ah? Y Jacab Baruj Hu no aprueba por si acaso eso, ¿ah? Aleluya. No. Porque si todavía está el rabo de chancho, entonces no es de Elohim, es de Caín. Porque ese sí está, imagínate, pues, ¿no? Uf. ¿Ah? Entonces nos da la oportunidad justamente de usar esa plumada. ¿Cómo estoy? Párense cuando regresen a casa. Si no tienen plumada, compran y pongan la plumada como están parados. ¿Sabes? No vayan a hacerlo de verdad porque nada van a encontrar ahí, ¿no? Es la parte espiritual, mis amados, aquí Majayot. Acá el tema es la parte espiritual, de cómo estamos trabajando la parte espiritual. Baruch Hashem. La parte espiritual trabajemos así como Adán, así como Yitzhak, como Jacob. A pesar de que Yitzhak era un hombre temeroso de Elohim, pero como de él está surgiendo dos naciones, dos hijos que se convierten en dos naciones. Pónganse a pensar ustedes, Baruch Hashem, ¿ah? Cómo en el tiempo se presentan las cosas, ¿no? Por eso debemos ser nosotros muy cuidadosos en todo lo que hacemos, mis amados Ajim Ahayot. Si los cimientos no se colocan correctamente, el resto del edificio está torcido. Elohim está comenzando a establecer nuestra visión de cuál es su propósito y hacia dónde nos dirigimos en nuestras vidas. Siendo quienes somos, necesitamos comprender quién es Elohim. Así que nos dice inmediatamente que estemos hechos a su imagen y semejanza. Elohim nos contrasta con los animales. Cada uno se reproduce según su especie. Y cuando se reproducen, se parecen a sus padres. Se parecen entre sí. Elohim claramente implica que se reproduce a sí mismo y que su propósito es que seamos exactamente como Él cuando termine con nosotros. E incluso ahora en nuestra forma física estamos hechos a su imagen para que tengamos el potencial de ser exactamente como Él. ¿Cómo vino el Mashiach? Como Padre vino Él. Porque yo y mi Padre somos uno. Analicemos lo que está diciendo. Yo y mi Padre somos uno. O sea, es la misma imagen. Y nosotros decimos, yo soy del Mashiach. Ahora, analiza. ¿Te asemejas al Mashiach? ¿Somos semejantes a Él? ¿Ah? Piénsanlo, mis amados. Porque es un orden. Baruch Hashem. Es un orden. Y si estamos ya como el Mashiach, pues aleluya, ¿no? Pero ni aún así, no se duerman, Baruch Hashem, porque si se duermen les puede pasar como a las 5 vírgenes insensatas, que se quedaron fuera de las bodas. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Jimahayot, a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Aleluya. Por eso, como verán ustedes, el tema, el título, Yahshua vino a restaurar el plan original del Elohim. Baruch Hashem, ese es el tema. Y en nuestra mente debe estar eso. Yo me estoy restaurando a la imagen del Mashiach. Baruch Hashem. ¿Ah? Estamos listos para enfrentar como el Mashiach, porque dice, este hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las aves tienen nidos, ¿no? Las zorras tienen guaridas, este hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Estamos listos para pasar esa prueba? ¿Qué tal? A ver, ¿qué dicen los amados? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Ellos no llegan a confiar porque el Elim del Olam Hasé ha cegado sus entendimientos para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias acerca de la gloria, la acabó del Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh. Baruch Hashem. Que ahí está,
justamente la apostasía y el sincretismo. Aleluya. Ellos no llegan a confiar, ¿no? Hay dudas. Baruch Hashem. Porque el Elim del Olam Hase ha cegado sus entendimientos. Ese es el problema, mis amados. Ese es el problema. Nos puede cegar en cualquier momento. Baruch Hashem. Y cuando nos cegamos, no priorizamos el estudio de Teshuvah, arrepentimiento, sino la forma. Nos vamos a la forma. La forma no tiene ningún sentido, mis amados, aquí en Mahayot. Baruch Hashem, ¿o sí? No, tiene que ver el fondo. Porque si vamos por la forma, entonces los judíos, cuando Mashiach dice, eran, ¿no?, excelentes externamente, ¿no?, se contradeciría, porque internamente eran podredumbre. Baruch Hashem. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que ver, a ver, y analizar lo que nos dice. Cuando nos cegamos de nuestros entendimientos de la Torah, de Yahshua, de Elohim, entonces ya la luz ya no está en nosotros. La luz ya se fue, Baruch Hashem. Entonces ya comienzas a cavilar, pensar en tu lógica. Ya no es el resplandecimiento de esa luz. Y Mashiach deja muy claro, hablándolos aquí en esta parte con Shaul a los corintios, ¿no? Ellos no llegan a confiar, no llegaron a confiar justamente, ¿no? Justamente, porque en Corintios justamente está surgiendo un gran dilema, un gran problema, Baruch Hashem, como en Corintios, en Gálatas. Con mucha alegría venían, recibían el mensaje, pero después lo torcían la escritura. Baruch Hashem. Es por eso dentro del judaísmo, ojo, no es que los griegos pusieron cristiano a los seguidores del Mashiach, no. Los judíos fue que le pusieron el nombre de cristianos. Baruch Hashem. Eso ténganlo muy presente, mis amados. Muchas veces hay una confusión, pero no. Debemos ir aclarando cada cosa que se nos presenta para tener una idea muy clara. Pues, mis amados, aquí Mahayot, Mashiach, ¿cuál es la imagen de Yahweh? Por lo tanto, nosotros debemos tener la imagen del Mashiach. Baruch Hashem. Ahora, si tenemos la imagen del Mashiach, bien, entonces nada nos mueve, porque a él nada le movió. A pesar de los 40 azotes, él se mantenía firme. Si te llegaran los 40 azotes, ¿cómo te mantendrías? ¿No negarías al Mashiach? Ya basta, hasta aquí. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Si Kefas nomás había negado 3 veces antes que cantar el gallo, sin que le hicieran nada, ¿ustedes qué dicen? ¿Realmente estamos firmes en la inmuná en el Mashiach? Póngase a pensar. Estamos parados, ¿no? ¿Qué le digo? Como en el aire, tambaleantes. Porque dijo el Mashiach, el que construye su casa en una roca, está firme así, venga un ventarrón, esa casa no se cae, está inamovible. Baruch Hashem. Pero lo que está construido en medio de la arena, viene un pequeño ventarrón y se cae. Baruch Hashem. Así que construyamos este Mishkan en la roca, que es el Mashiach. Baruch Hashem. Entonces estaremos firmes. No en nuestra lógica. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Él es la imagen visible de Elohim,
invisible, Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible y invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Baruch Hashem. Es muy interesante que nos ilustra estos dos versículos. Él es la imagen visible de Elohim, Baruch Hashem. ¿Por qué? Elohim dijo, que dice él, nadie puede verlo, el que ve a él se muere porque él es fuego consumidor. Baruch Hashem. Si él viniera como padre acá a la tierra, imagínate, la tierra no hubiera podido sobrevivir, lo hubiera consumido como un juego todo. Y ver cómo estaba ese pueblo, imagínense, ¿no? Entonces viene como Mashiach. Baruch Hashem. Ese Mashiach es la imagen misma de Elohim. Por eso dice, él es la imagen visible de Elohim, invisible. A Elohim nadie puede verlo, pero por Yahshua podemos conocer a Elohim. Baruch Hashem. Bien, también nos vamos a Efesios capítulo 4, versos 24 al 31. Efesios capítulo 4, versos 24 al 31. Aleluya. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 4, versos 24 al 31. Efesios capítulo 4, verso 24 al 31, dice la palabra: y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Yahweh. Y se expresa así injusticia en Kidushá, que emanan de la verdad. Por tanto, despojándose de toda falsidad, que todos hablen la verdad con su prójimo, como estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro, como miembros de un cuerpo. Se puede enojar, pero no pequen. No deje que se ponga el sol antes de que se ocupe de su enojo. De otra forma dan lugar a Hasatán. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar, según la necesidad. Palabras que beneficien a aquellos que las oyen. No causen aflicción al Ruach HaKodesh de Yahweh, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, e imposiciones violentas, calumnias, y todo rencor. En cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno, perdonándose el uno al otro, así como el Mashiach Yahweh les perdonará. Baruch Hashem. Un mensaje maravilloso. Baruch Hashem. Ahora, a ver, examínense cada uno de ustedes. Del 10, ¿en cuánto están? Baruch Hashem. ¿Ah? A ver. ¿Mm? ¿O ya pasaron el 10? ¿Ah? Entonces, mis amados, Ajim Ajayot dice, ¿no? Muy claramente a los efesios, Shaul les habla a los de Efesios, pero aquí lo importante, ¿cuál le dice? Y se vistan con la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Somos una nueva criatura después del Tevilá, bautizo, después de la inmersión. Baruch Hashem. ¿Eso se está notando? ¿Usted qué dice, mi querido amado Humberto, que está viniendo los Shabbat? ¿Cómo lo ves a los Ajayot, los Ajim?
Ahora dice, ¿no? Se vistan con la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Yahweh. Se expresa así en justicia, en Kiddushá, que emanan de la verdad. Eso es todo, Baruch Hashem. ¿Y cómo estamos? Ahora, ahí justamente analícense ustedes. Ahí nada más. No quiero desarrollar más. A ver. ¿Ah? Porque si desarrollo más, no sé cómo nos quedamos. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Ah? Ahora, pero mira la recomendación, dice, ¿no? Por tanto, despójense de toda falsedad. Ojo, ¿ve? Que todos hablen la verdad con su prójimo. Baruch Hashem. Porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro, como miembros de un cuerpo. Y todos somos miembros del cuerpo del Mashiach. Imagínate si tú dices, yo soy del Mashiach, y estás mintiendo. ¿Cómo queda el cuerpo del Mashiach? ¿Como mentiroso? ¿Mm? ¿Qué tal? Sí, yo soy el cuerpo del Mashiach, pero paras enojado. ¿O qué tal? Dice, yo soy el cuerpo del Mashiach, pero hace la shonjara todos los días. ¿Ah? Hasta en el sueño. ¿Ah? Imagínense, ¿no? ¿Cómo queda el cuerpo del Mashiach? Analicemos, mis amados, aquí Mahayot, ¿no? ¿Quiere que siga? Pues, pero la recomendación es importante, dice, ¿no? Se pueden enojar, pero no pequen, Baruch Hashem. No, no como el hielo de la cordillera, ¿no? Imagínate. ¿Ah? No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Ya, debe resolverse antes el problema. De otra forma, dan lugar a Hasatán. Él está buscando justamente eso, ¿no? Pues dice, el Mashiach, o sea, Elohim le dice a Caín, el pecado te está tocando la puerta, pero tú puedes señorearte, tú puedes dominarlo. Él le está aconsejando que sí, pues podemos, ¿no? Sí podemos, pero tiene que haber una fuerza de voluntad, Baruch Hashem. Porque el orgullo del hombre no le permite. Pero en esto están los dos, tanto como el hombre y la mujer, por si acaso. No vayan a pensar cuando yo digo el orgullo del hombre, que el hombre nada más. No, está en ambos sexos. Baruch Hashem. Entonces, reflexionemos en ello. Ahora dice, ¿no? De otra forma dan lugar a Hastan. El ladrón tiene que dejar de robar. Yo decía, ¿no? Bueno, de repente ya no robas bienes, ¿no? Pero ¿qué tal le estás robando su tiempo a Jacado y Barujú? Ahí ya está surgiendo un problema. Tienes media hora para orarle a Jacado y Barujú, pero dice, no, estoy cansado, me voy a dormir, después voy a orar. Es un decir, ¿no? Baruch Hashem. Y no lo hiciste, pero dijiste. Entonces ya le robaste porque le había dicho, voy a orar. Por eso nos pone como testigo el cielo y la tierra. Baruch Hashem. Es justamente por eso en la Escritura dice que por no haber guardado el Shabbat, ¿qué pasó con el pueblo? La tierra los vomitó y fueron llevados al exilio. A los judíos, a la casa de Yahudá, la tierra los vomitó por 70 años. Después de 70 años regresó. En esos 70 años esa tierra descansó porque ellos no guardaron los Shabbatón de las fiestas. Baruch Hashem. Y ese es el sincretismo, pues, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Ya estaba el Rosh Hodesh, ya estaba el Shabbat. ¿Qué decían ellos? ¿A qué hora termina el Shabbat? ¿A qué hora termina el Rosh Hodesh? Tengo que ir a vender el trigo, tengo que vender esto. Baruch Hashem. Justamente decía yo eso, ¿no?
Ni bien, ya estamos terminando, ya están levantando para allá salir a rápido, corre, 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 imagínense, ¿no? ¿Ah? Pónganse a pensar, ¿ve? Pero no hay inquietud, ya lo sabemos todo. Yo creo que el Shabbat es importante, así como en Asia Menor, Shaul, después del Shabbat, en el Motzai Shabbat, pasado el Shabbat, está en una casa, hablando, compartiendo. ¿Cómo se llama el chico que se ve? Atico creo que se llama. Se cayó del tercer piso, ¿no? Pues estaba escuchando ahí seguramente sentado en la ventana y dormitó, se cayó, ¿no? Pero Shaul bajó y hizo que tuviera vida y la resucitó, ¿no? Pero ahí estaban escuchando hasta el amanecer, imagínense, ¿no? Esa es la persona cuando quiere aprender. No está contento con el Shabbat, sigue adelante, ¿no? Él pudo haber estado cansado, pero él también está contento porque, pues, ¿no? Está ahí enseñando, compartiendo, Baruch Hashem. Pero cuando nadie dice nada, pues bueno, pues ya cumplí, pues. ¿Qué les parece, no? Pero no, eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, tienen que dejar de robar, más bien deben ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera pueden compartir con los que tienen necesidad. Estudien para que compartan con los que tienen necesidad de la Torah. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, ningún lashon hara. Baruch Hashem, ahí está el tema. ¿Cómo vivimos en casa? Baruch Hashem. Con papá, mamá, hijo, hija. Baruch Hashem. ¿Cómo lo tratamos? Aleluya. Lo tratamos realmente como el Mashiach lo trataría, o lo tratamos como un verdugo. Baruch Hashem. Todo esto depende de cada uno de nosotros, mis amados Ajim Ahayot. Entonces tenemos en estos 3 libros, versículos, hablándonos. Ellos no llegan a confiar porque el Elim del Olam Hasé ha cegado sus entendimientos. Ese es el problema en toda comunidad. Baruch Hashem, sea dentro del judaísmo, sea dentro del mesianismo, siempre este espíritu va a estar trabajando, trayendo ceguera espiritual, ceguera en nuestro entendimiento. Va a hacer que prevalezca primero nuestro criterio, nuestra lógica. Yo pienso así que debe ser así, ¿no? No vamos y examinamos la Torah, ¿qué nos dice? Debemos primero nosotros examinar la Torah, ¿qué nos dice? Baruch Hashem, antes de anteponer nuestras ideas, antes de anteponer nuestras lógicas. La palabra Bereshit, principio, traducido como Génesis, genética, abre el relato de la creación indicando el comienzo de todas las cosas y la autoridad de Elohim sobre ellas. No solo describe el inicio temporal, sino también la base y el fundamento de la existencia. En las Escrituras existe una profunda conexión entre el concepto de principio y la figura del Mashiach. El término principio en hebreo Bereshit no solo se refiere al comienzo de la creación, sino también a la autoridad y la fuente de todo lo que existe. El Mashiach, por su parte, es la figura central de la redención y la restauración, que trae consigo la culminación de ese principio. Esta relación implica que el Mashiach es la expresión máxima del principio divino y su venida es la manifestación de ese principio en la historia. Baruch Hashem. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera comido el fruto prohibido, no hubiera habido la necesidad de un segundo Mashiach que venga, Baruch Hashem. Pero pues pecó, así que el hombre está caído de la presencia de Jacab y Baruj Hu. Ahora requiere un redentor que le redima. El Mashiach viene a redimir desde Adán hasta el tiempo final. Por lo tanto, como Abraham, Isaac y Jacob, también están esperando al Mashiach. Así como Moshe, también están esperando al Mashiach. Baruch Hashem. Y nosotros igual con él. Si es que nos llevara antes, pues
estaremos ahí. Pero para eso, ¿qué requiere? Kiddushá. Vivir en Kiddushá consagrados a Elohim, o vivir como el cuerpo del Mashiach. Baruch Hashem. Eso significa estar apartado del mundo. Baruch Hashem. Si tenía que comer nada más, todo lo que es verdura nada más, habrá que comer verdura, pues, Baruch Hashem, porque es lo que nos va a proveer. No puedes acondicionarlo. Porque imagínate en el Edén, al hombre le dijo, comerás el fruto de todos los árboles. Cuando del Edén lo exilió, ¿qué dijo? Labrarás la tierra. Pero no dijo, vas a comer carne, eso, no. Verduras, Baruch Hashem. Después del diluvio, ahí sí ya viene la carne de animal. Pero también todo kasher. Entonces, mira todo en orden, mis amados, aquí en Mahayot. Mis amados, es importante que tienen anotado ustedes, que lo repasen, Baruch Hashem. No simplemente debe quedar como una anotación. La anotación debe servir para repasar el tema, Baruch Hashem. Vamos a Lucas. Sí, vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 21, verso 25 al 27, el verso 44 al 47. Repito, Lucas capítulo 24, verso 21, coma, verso 25 al 27, coma, verso 44 al 47. Baruch Hashem. Repito para los que están anotando. Lucas capítulo 24, verso 21, coma, verso 25 al 27, coma, verso 44 al 47, coma. El lecturo, dice la palabra. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Entonces Yahshua le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su cabot? Y comenzando por Moshe, continuando con todos los Nebim, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Moshe, en los Nebim, en los Tefilín. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Él dijo, sí, así está escrito, que el Mashiach padecería, resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se de predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Baruch Hashem. Ese es un relato muy interesante después de su resurrección, Mashiach con sus talmidim. Pero también vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, mas por obra suya,
estáis vosotros en Mashiach Yahshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Yahweh, es justificación, es santificación, es redención. Baruch Hashem. Tenemos en estos tres libros y versos, mis amados Ajim Ahayot, hablándonos del Mashiach. Baruch Hashem. En Lucas nos habla claramente, o nos aclara y declara claramente los Talmidim, dice, no, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Cuando dice así es como que estuvieran dudando, ¿no? Baruch Hashem. Eso es lo que pensaban los judíos, que si era el Redentor, tenía que venir a librarlos del imperio romano, a espada. Baruch Hashem. Pero no venía ellos a librar del imperio romano, Baruch Hashem, venía a librarnos del imperio de la muerte, del pecado, introducido a través de Adán y Java. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, Baruch Hashem. Ellos están explicándose entre ellos, están hablando entre ellos. Baruch Hashem. Entonces dice Yahshua, entonces Yahshua le dijo, o sea, llega Yahshua, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su cabot? Y comenzando por Moshe y continuando con todos los Nevim, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Baruch Hashem, recién pudieron entender. Imagínate, eran los Talmidim que caminaron 3 años, pero no habían entendido todavía el mensaje que había dejado él. Entonces sabía, ¿no? Pensábamos que él iba, pues, restaurar a Israel. O sea, él vino ya a restaurar a Israel, pensaron ellos. Pero no podía restaurar a Israel porque, pues, las cartas, el mensaje no había llegado a las 10 tribus todavía. ¿Cómo podía ejecutarse ya? En cambio, ahora sí, ¿no? Todas las cartas, toda la Besorá, todo el Evangelio como la Torá, ya está en todas las naciones. Baruch Hashem. Quien quiera tiene acceso a las Biblias, diferentes versiones de Biblia, con diferentes nombres. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ahayot, en Efesios nos dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, sí, pues pagó un precio muy alto, Baruch Hashem, y también en Corintios, por obra suya estáis vosotros en Mashiach, sí, por la redención de él, Baruch Hashem, gracias por los méritos de Yahshua. El Mashiach es la esperanza de Israel. La figura que traerá la redención, el establecimiento del reino de Elohim. Su venida es vista como la culminación del propósito divino, la restauración de todas las cosas y la manifestación plena de la justicia y la verdad. La relación entre Bereshit y el Mashiach se manifiesta en que el Mashiach es la personificación de ese principio creador redentor, es decir, la autoridad y el poder de Elohim, que se revelan en la creación, también se manifiesta en la obra redentora del Mashiach. Baruch Hashem, acuérdense que la luz fue creado primero, o sea, el Mashiach es la luz, no el sol, la luna. Haya sido de gran verajot, mis amados Ajim Ahayot, este día maravilloso, haber compartido esta porción de la Torá. El tema Yahshua vino a restaurar el plan original de Elohim. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso que nos ha congregado en este lugar. Pues, mis amados Ajim Ahayot, agradezcamos a él por esta porción de la Torá, ¿no? También agradezcamos por este día maravilloso de estar congregados en este lugar. Todos para el acabó de él, por él y para él. Bendito sea él. Pidamos en otras oraciones que él sea guiándonos en todo tiempo, en todo momento. Baruch Hashem, que nos quite la ceguera espiritual, la ceguera de vuestros ojos. Baruch Hashem,
para poder ver bien la Torah con entendimiento y discernimiento. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu. Retornaremos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu nuestro Rey del Universo, toda Rabá Abacadosh en el Vishengador de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Vishengador de Yeshua HaMashiach, Abacadosh, en este día maravilloso te agradecemos, Abba, por tu raje, tu misericordia, tu amor, Abacadosh, tu obra maravillosa que está en medio de nosotros, Abba. Por tu enseñanza en la porción de la Torah que tú nos has dado en esta mañana, Abacadosh, sea de gran verajó, bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a caminar delante de ti, Abacadosh, con humildad, sencillez de corazón, Abba. Ayúdanos, Abacadosh, en los momentos de nuestras aflicciones, nuestras angustias, Abacadosh, no te aparte de nosotros, seas tú nuestro escudo, nuestro estandarte, Abacadosh. Te lo pedimos, por favor, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, gracias por este día maravilloso, gracias por la vida y la salud de esta congregación que está delante de ti. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén, amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Achayot. Un abrazo a la distancia para todos ustedes. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Retornamos a las 4 de la tarde.